Estaba en plena mitad de mis vacaciones en la playa cuando mi nuera me llamó. Me dijo: sabemos que este departamento en la playa es tuyo, pero queremos estar a solas con mis padres, así que necesitas irte a un hotel. Yo respondí: entendido. Y entonces hice mi última jugada. Lo que pasó una hora después hizo que sus padres me llamaran suplicándome que su hija se divorciara de mi hijo. Porque cuando Harper creyó que me había humillado por última vez, no sabía que yo ya tenía todo lo que necesitaba para destruir el castillo de mentiras que ella había construido. Era un viernes por la tarde. Estaba en el balcón de mi departamento frente al mar, sintiendo la brisa salada acariciar mi rostro, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Harper iluminó la pantalla. Llevaba apenas 2 días disfrutando de mis vacaciones anuales. Un descanso que me había ganado después de trabajar incansablemente todo el año. A los 64, este departamento era mi mayor orgullo. El resultado de 3 décadas sacrificando cada dólar, cada momento de descanso, cada pequeño lujo. Contesté esperando un saludo amable. Quizás una pregunta sobre el clima, pero lo que escuché fue algo completamente distinto. Bárbara, necesito hablar contigo sobre el departamento. Su voz sonaba firme, casi autoritaria, sin un rastro de calidez. Mis padres acaban de llegar de improviso y quieren pasar unos días aquí en la playa. Ya sabes cómo son. Necesitan su espacio, su privacidad. Así que lo mejor sería que te fueras a un hotel por unos días. No te preocupes, son solo 5 o 6 días. Nosotros nos encargamos de todo aquí. El sonido de las olas se desvaneció en el fondo. Por un momento, creí haber escuchado mal. Miré a mi alrededor en el balcón, las macetas que yo misma había plantado, la mesa de hierro forjado que compré en una feria de antigüedades, las cortinas color marfil que cosí con mis propias manos. Cada objeto en este lugar guardaba mi sudor, mis lágrimas, mi historia. Disculpa, logré articular. Bárbara, no hagas esto difícil. Catherine y Richard están acostumbrados a cierto nivel de comodidad. No pueden quedarse en cualquier hotel cualquiera, y este departamento es perfecto. Además, tú puedes quedarte en cualquier lugar más sencillo. No eres tan exigente. Ya hablé con Caleb y él está de acuerdo. Es lo mejor para todos. Cada palabra era una bofetada. No estaba pidiendo. No estaba solicitando un favor. Estaba ordenando. En mi departamento, el que compré con el dinero que gané limpiando baños ajenos mientras ella todavía estaba en la universidad, gastando el dinero de sus padres. Harper, este es mi departamento. Vine aquí a descansar. Escuché una risa corta, casi un resoplido. Bárbara, seamos realistas. Este lugar eventualmente va a ser de Caleb de todas formas. O sea que será nuestro. Aquí los que estamos siendo familia somos nosotros. Mis padres quieren conocer mejor la propiedad. Ver el potencial que tiene. Richard es arquitecto, ya lo sabes, y tiene ideas maravillosas para remodelar. Podrías aprovechar para irte a ese motel económico junto a la carretera. Vi que tienen buenas ofertas. Algo dentro de mí se quebró. No con una rabia explosiva, sino con una claridad fría y cristalina. En ese instante, sosteniendo el teléfono y mirando el horizonte infinito del océano, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a discutir. No iba a rogar respeto a alguien que claramente jamás lo tendría por mí. Iba a jugar su propio juego. Pero mejor. Entendido, Harper. Dame una hora para empacar mis cosas. Hubo un silencio sorprendido del otro lado. Probablemente esperaba resistencia, lágrimas, súplicas. Mi calma la desconcertó. Ah, bueno, perfecto entonces. Te agradezco que seas razonable. Te mando un mensaje cuando puedas volver. Colgó sin despedirse. Me quedé ahí en el balcón, teléfono en mano, escuchando las olas otra vez. Pero ahora, cada sonido era diferente. El agua golpeando las rocas sonaba como un tambor de guerra. El viento silbando entre las palmeras sonaba como un grito de batalla. Y yo, Bárbara, la mujer que había soportado humillaciones durante 3 años con una sonrisa educada,
Estaba a punto de darle a mi nuera la lección más importante de su vida. Entré al departamento y recorrí lentamente cada habitación. La sala, con sus muebles cómodos, elegidos pieza por pieza. El comedor, donde imaginé tantas cenas familiares felices. La cocina, donde preparaba los platillos favoritos de Caleb cada vez que venía de visita. Las 2 recámaras con sus camas vestidas con sábanas de algodón egipcio que compré en una venta especial. Todo esto era mío. Solo mío. Y nadie, absolutamente nadie, me lo iba a arrebatar con una simple llamada telefónica. Saqué mi maleta del closet y empecé a empacar algunas cosas. Pero mi mente ya estaba trabajando en algo mucho más importante. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Patrick, mi abogado y amigo de 20 años, contestó al segundo timbrazo. Bárbara, qué sorpresa. ¿Cómo van las vacaciones? Patrick, necesito tu ayuda, y necesito que esto quede entre nosotros. Le conté todo. Cada detalle de la llamada, cada palabra venenosa de Harper, cada insinuación de que el departamento eventualmente sería de ella. Patrick escuchó en silencio, y cuando terminé, pude oír su respiración pesada del otro lado de la línea. Esa mujer se pasó de la raya por completo. Bárbara, ese departamento está a tu nombre. Nadie puede echarte de tu propia propiedad. Lo sé, pero quiero que esto se convierta en una lección que jamás olviden. Necesito que prepares unos documentos, y necesito que vengas aquí mañana por la mañana. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles, estrategias y documentos legales. Cada palabra que intercambiamos era otra pieza del rompecabezas que estaba armando. Cuando colgué, una sonrisa pequeña pero decidida cruzó mi rostro. Harper había cometido el error más grande de su vida al subestimarme. Terminé de empacar solo lo esencial y llamé un taxi. Mientras esperaba en la entrada del edificio con mi maleta, vi llegar una camioneta de lujo. Era Harper, acompañada de Caleb y 2 personas mayores que supuse eran sus padres. Catherine bajó del auto usando unos lentes de sol enormes y un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que mi renta cuando era joven. Richard vestía ropa casual pero claramente costosa, con ese aire de superioridad que tienen las personas acostumbradas a que todo se haga a su manera. «Bárbara», exclamó Harper con una sonrisa exagerada y falsa. «Qué bueno que ya estás lista. Mira, estos son mis padres, Catherine y Richard». Catherine me miró de arriba abajo con una evaluación fría. Ni siquiera extendió la mano. «Un placer», dijo en un tono que indicaba exactamente lo contrario. «Harper nos ha contado mucho de este lugar. Tiene potencial, aunque necesita algunas actualizaciones urgentes». Richard asintió mientras observaba la fachada del edificio con ojos críticos, como si ya estuviera calculando costos de renovación. «Sí, definitivamente necesita modernizarse. Estos balcones están pasados de moda, y el color de la pintura exterior es demasiado anticuado. Pero la ubicación es excelente, tengo que admitirlo». Caleb estaba detrás de ellos, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. «Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonó. El joven cuya universidad pagué trabajando turnos dobles, no podía ni verme a los ojos. Cuando finalmente levantó la mirada, intentó forzar una sonrisa incómoda. «Mamá, son solo unos días. ¿Entiendes, verdad? Es importante para Harper». Esas palabras dolieron más que todo lo que Harper había dicho por teléfono. Mi propio hijo eligiendo la comodidad de su suegro por encima de su madre. Tragué el nudo en la garganta y asentí con calma. No iba a darles el espectáculo de verme desmoronar. «Por supuesto, hijo. Disfruten su estadía». Tomé mi maleta y me subí al taxi que acababa de llegar. Mientras el auto se alejaba, los vi entrar al edificio como si fueran los dueños. Catherine ya hablando animadamente sobre los cambios que haría en la decoración. No miré hacia atrás. No podía. Si lo hacía, la rabia que contenía con todas mis fuerzas podría explotar y arruinar todo el plan que había empezado a tejer. El motel donde me registré estaba a 20 minutos, cerca de la carretera, justo como Harper había sugerido con tanto desprecio. Era un lugar sencillo pero limpio,
con habitaciones pequeñas y un aire acondicionado que traqueteaba toda la noche. Me senté en la cama angosta y miré a mi alrededor. Las paredes eran de un beige deslavado. Había una mancha de humedad en el techo y la vista desde la ventana daba a un estacionamiento con grietas en el pavimento. Este era el lugar que mi nuera consideraba apropiado para mí mientras ella y su familia se instalaban en el departamento que compré con mi sangre y mi sacrificio. Saqué mi computadora portátil y empecé a revisar documentos. Patrick me había enviado por correo unos formularios que necesitaba revisar. Pero antes de sumergirme en las cuestiones legales, abrí las redes sociales. Quería saber exactamente qué estaba pasando en mi departamento. No tuve que buscar mucho. Harper ya había publicado una foto en la terraza, copa de vino en mano y el océano de fondo. La descripción decía: por fin en nuestro santuario de playa. Familia reunida en el paraíso. Pronto haremos de este lugar algo verdaderamente espectacular. Hogar, dulce hogar, nuestro santuario, nuestro. La descarga de adrenalina que sentí fue tan intensa que tuve que cerrar la computadora y respirar profundo. Cada fibra de mi ser quería llamarla, gritarle, decirle exactamente lo que pensaba. Pero no. Eso es lo que haría una persona impulsiva. Yo no era impulsiva. Era paciente. Y la paciencia combinada con la estrategia correcta era mucho más poderosa que cualquier explosión de ira. Casi no dormí esa noche. Imágenes seguían apareciendo en mis redes sociales. Catherine posando en mi sala, Richard brindando en mi terraza, Harper presumiendo la cocina como si fuera una anfitriona orgullosa mostrando su propiedad. En una de las historias, escuché la voz de Richard de fondo. Aquí podríamos tirar esta pared y hacer un concepto abierto mucho más moderno. Y ese piso de cerámica tiene que irse, definitivamente. Estaban planeando remodelar mi departamento sin mi permiso, sin siquiera preguntarme. La desfachatez era tan grande que casi parecía irreal. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada foto, cada comentario, cada historia. Todo iba a quedar documentado. Temprano a la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Patrick. Buenos días, Bárbara. Tengo todo listo. ¿Cuándo quieres que vaya para allá? Hoy. Pero espera mi señal. Necesito que pase algo más primero. Pasé la mañana en ese motel mediocre tomando café instantáneo y esperando. Sabía que Harper no iba a poder contenerse. Las personas como ella nunca pueden. Necesitan validación constante. Necesitan presumir. Necesitan sentirse superiores. Y efectivamente, alrededor del mediodía, recibí un mensaje de texto de ella. Bárbara, Catherine quiere saber si tienes los recibos de los servicios recientes del departamento. También necesitamos las contraseñas del Wi-Fi y la alarma. Por cierto, encontramos algunas cosas viejas tuyas en el closet de la recámara principal. Las pasamos al cuarto de bodega para que no estorbaran. Espero que no te moleste. Mis cosas en el cuarto de bodega. Como si fueran basura que había que esconder. Respiré hondo y respondí con la misma calma gélida que había mantenido desde el principio. Claro, Harper. Te mando todo por correo. ¿Necesitas algo más? No, con eso está bien por ahora. Ah, y no te preocupes por volver pronto. Mis padres están tan enamorados del lugar que probablemente se queden toda la semana. Quizás 2. Ya veremos. 2 semanas. Querían que me quedara fuera de mi propio departamento 2 semanas. Mi sangre hervía, pero mis dedos teclearon con serenidad absoluta. Entendido. Que lo disfruten. Inmediatamente llamé a Patrick. Es hora. Ven mañana a las 10 de la mañana y trae todo lo que hablamos. Esa tarde, fui a caminar por la playa pública cerca del motel. No era tan bonita como la playa frente a mi departamento. Era más concurrida, más ruidosa, con vendedores gritando sobre sus productos. Me senté en la arena y observé el mar. Había trabajado tan duro toda mi vida. Desde los 16, cuando tuve que dejar la escuela para ayudar a mi madre enferma. Desde los 20, cuando quedé embarazada y el padre de Caleb desapareció como humo. Desde los 25,
Cuando empecé a limpiar casas de día y a cuidar enfermos de noche para darle una vida mejor a mi hijo. Cada dólar que gané fue a través de esfuerzo honesto, dignidad y sacrificio. Y ahora, una mujer que nunca había trabajado realmente un día en su vida, que siempre había vivido del dinero de sus padres, que se casó con mi hijo precisamente porque vio estabilidad y patrimonio, pretendía quitarme lo único que era verdaderamente mío. No por necesidad, no porque estuviera desesperada, sino por puro capricho, por pura arrogancia, por puro desprecio hacia alguien que consideraba inferior. Una señora mayor se sentó cerca de mí en la arena. Llevaba un sombrero grande de paja y tenía esa piel bronceada de alguien que ha pasado toda la vida bajo el sol. Hermoso día, ¿verdad? Dijo con una sonrisa amable. Sí, lo es, respondí. Aunque por dentro sentía que estaba en medio de una tormenta. ¿De vacaciones? La pregunta me hizo reír con amargura. Algo así. Debió notar algo en mi expresión porque su sonrisa se volvió más comprensiva. A veces las mejores vacaciones no son las que planeamos, sino las que nos obligan a tomar decisiones importantes. No sé si fue intuición o simple coincidencia, pero sus palabras resonaron en mí con una fuerza extraña. Tenía razón. Estas no eran las vacaciones que había planeado, pero definitivamente me estaban obligando a tomar la decisión más importante de los últimos años. La decisión de nunca más permitir que nadie me tratara como si fuera invisible, desechable, menos que ellos. Esa noche, de vuelta en mi cuarto de hotel, recibí una videollamada de mi prima Amy, que vivía en otra ciudad y con quien siempre mantuve una relación cercana. Bárbara, ¿cómo van tus vacaciones? Te ves cansada, dijo Amy en cuanto su cara apareció en la pantalla. Tenía esa habilidad de leerme las emociones incluso a través de una cámara. No pude más. Le conté todo. Cada detalle, cada humillación, cada mensaje arrogante. Amy escuchó en silencio. Y conforme avanzaba mi relato, su expresión pasó de la sorpresa a la furia absoluta. ¿Me estás diciendo que te echaron de tu propio departamento? ¿Y Caleb no hizo nada? Nada. Absolutamente nada. Bárbara, esa mujer te está robando la vida delante de tus ojos. Y lo peor es que tu hijo lo está permitiendo. Sus palabras confirmaban lo que yo ya sabía, pero dolía admitirlo. Caleb se había convertido en un desconocido. El niño que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, el joven que me prometió que algún día me devolvería todo lo que hice por él, ahora era un hombre que me pedía dormir en un motel barato mientras su esposa jugaba a ser dueña de mi propiedad. Pero tengo un plan, Amy. Y mañana todo va a cambiar. Le expliqué lo que había organizado con Patrick. Cuando terminé, sonrió con una mezcla de orgullo y satisfacción. Esa es mi prima. Enséñale una lección que jamás olvide. Y si necesitas que vaya para allá de refuerzo, tomo el primer vuelo. No será necesario. Pero gracias. Necesitaba escuchar una voz amiga. Después de colgar, me quedé mirando el techo de esa habitación mediocre. Mañana sería el día. Mañana recuperaría mi dignidad, mi espacio, mi vida. Cerré los ojos e intenté dormir, pero mi mente no dejaba de repasar cada detalle del plan. No podía haber errores. Todo tenía que ser perfecto. La mañana llegó con un cielo despejado y un calor húmedo que se pegaba a la piel. Me vestí con cuidado. Elegí un atuendo sencillo pero elegante, un vestido gris perla que me hacía ver seria y respetable. Me maquillé ligeramente y recogí mi cabello en un moño bajo. Quería verme como lo que era, una mujer digna, dueña de su propiedad. No alguien a quien se pudiera pisotear. A las 9:30, Patrick me llamó. Estoy llegando a tu hotel. ¿Lista? Más que lista. Bajé con mi maleta. Patrick esperaba en su auto, un sedán negro discreto pero imponente. En el asiento trasero había un portafolio de piel y una carpeta gruesa de documentos. Me miró con una expresión seria pero de apoyo. Bárbara, esto va a funcionar. Confía en mí. Confío en ti. Vamos. El camino de regreso a mi departamento fue silencioso. Miré por la ventana, viendo pasar las calles, las tiendas, los restaurantes. Todo seguía igual que siempre, pero yo había cambiado.
La Bárbara que salió de ese departamento hacía 2 días era una mujer cansada, acostumbrada a ser complaciente, a evitar el conflicto. La Bárbara que regresaba ahora era diferente. Había una fuerza dentro de mí que no había reconocido antes. Una determinación fría y clara. Cuando llegamos al edificio, Patrick sacó su teléfono. Antes de subir, necesito que autorices algo. Voy a grabar todo lo que pase allá arriba. Es importante tener evidencia de sus reacciones, de lo que digan. Tienes mi consentimiento. Totalmente. Subimos en el elevador en silencio. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Cuando llegamos al piso, pude escuchar risas y música provenientes de mi departamento. Estaban haciendo una fiesta en mi casa. Sin mi permiso. La desfachatez no tenía límites. Toqué el timbre. La música se detuvo y escuché pasos acercándose. Harper abrió la puerta con una copa de mimosa en la mano, vestida con un conjunto de playa color coral, el cabello suelto y húmedo como si acabara de salir de la alberca del edificio. Su expresión de sorpresa al verme fue inmediata. «Bárbara, ¿qué haces aquí? No te esperábamos tan pronto. Además, ¿quién es él?» «Mi abogado», respondí con una voz calmada pero firme. «Patrick, te presento a Harper, mi nuera». La palabra abogado tuvo un efecto inmediato. La sonrisa de Harper se desvaneció. Detrás de ella aparecieron Catherine y Richard, claramente interrumpidos en medio de su celebración. Caleb estaba sentado en el sofá, cerveza en mano y una expresión de total confusión. ¿Abogado? Bárbara, ¿qué está pasando? Esto es ridículo, dijo Harper. Pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Podemos pasar? Al fin y al cabo, es mi departamento. No esperé respuesta. Simplemente entré y Patrick me siguió. El lugar estaba irreconocible. Habían movido muebles. Había botellas de alcohol en mi mesa de centro, platos sucios en la cocina, toallas tiradas sobre mis sillones. En la pared había muestras donde claramente habían estado probando colores de pintura. Mi sangre hervía, pero mantuve la compostura. Catherine se acercó con esa actitud altanera que parecía ser su estado natural. Señora, no sé qué pretende con este numerito, pero estamos en medio de una reunión familiar. Si tiene un problema, puede discutirlo con Harper en otro momento. Patrick sonrió. No era una sonrisa amable. Señora, le recomiendo que se siente. Todos ustedes. Lo que tengo que decir les concierne a todos, especialmente a usted y a su esposo. Richard se puso de pie, inflando el pecho. Usted no tiene derecho a venir aquí dando órdenes. Este es un asunto de familia. Tiene razón. Es un asunto de familia. Por eso estoy aquí, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Este departamento es mío. Está a mi nombre. Lo compré con mi dinero. Y ustedes están aquí sin mi autorización, habiendo alterado mi propiedad sin mi consentimiento. Harper se rió, pero fue una risa nerviosa. Bárbara, no seas dramática. Ya te dije que esto eventualmente será de Caleb. O sea, ¿nuestro? Solo nos estamos adelantando un poco. ¿Adelantando? Repetí despacio. ¿Adelantándose a qué, exactamente? Hubo un silencio incómodo. Harper miró a sus padres, luego a Caleb, buscando apoyo. Caleb permaneció en el sofá, pálido, sin decir nada. Patrick abrió su portafolio y sacó varios documentos. Tengo aquí la escritura de este departamento. Como pueden ver, la única propietaria es la señora Bárbara. No existe ningún documento que indique una transferencia futura, una donación prometida ni ningún otro acuerdo legal que les otorgue derechos sobre esta propiedad. Catherine frunció el ceño. Espere, ¿qué? Harper nos dijo que Bárbara había prometido transferir el departamento cuando se casaran, que era parte del acuerdo familiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Harper palideció. Sentí una satisfacción fría recorrerme la espalda. Ahí estaba. La primera grieta en su castillo de mentiras. Yo prometí eso. Pregunté lentamente, mirando directamente a Harper. Mamá, tú dijiste.
En la cena de Navidad. Tú mencionaste que... Harper balbuceó, intentando construir una justificación sobre la marcha. Yo nunca dije tal cosa. Nunca. Y tú lo sabes. Richard se veía confundido ahora, mirando fijamente a su hija. Harper, tú nos dijiste específicamente que este lugar era prácticamente tuyo, que Bárbara solo lo mantenía a su nombre por cuestiones fiscales, pero que el acuerdo estaba claro. Bueno, no exactamente así, papá. Es complicado. No es complicado, intervino Patrick. Es simple. Su hija mintió. Y no solo eso, también tengo aquí capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales donde se refiere a este departamento como nuestro santuario. Hace planes de remodelación sin la autorización de la propietaria y básicamente se comporta como dueña de una propiedad que no le pertenece. Mostró su tableta con toda la evidencia que yo había recopilado. Las fotos, los comentarios, las historias. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Catherine tomó la tableta de las manos de Patrick y empezó a desplazarse por las imágenes. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y después a algo que parecía vergüenza mezclada con furia. Richard miraba por encima de su hombro y con cada imagen que pasaban, su mandíbula se apretaba más. Harper, ¿qué demonios es esto? La voz de Richard sonó grave y peligrosa. Dijiste que este lugar era prácticamente tuyo. Papá, yo solo. Estaba tratando de que se sintieran cómodos. Bárbara siempre había insinuado que... Yo nunca insinué nada. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Años de humillaciones contenidas, encontrando finalmente una salida. Durante 3 años no he sido más que amable contigo, Harper. Te recibí en mi familia con los brazos abiertos. Acepté cada comentario despectivo sobre mi ropa, mi trabajo, mi vida. Soporté que me trataras como si fuera tu sirvienta cada vez que venías de visita. Pero esto cruzó todos los límites. Caleb finalmente se puso de pie. Mamá, espera. Harper, ¿de qué están hablando? ¿Les dijiste a tus padres que el departamento era nuestro? Caleb, tú sabes que eventualmente vas a heredar todo de tu madre. Yo solo estaba practicando. ¿Practicando? Repetí con una risa amarga. ¿Echarme de mi propia casa es practicar? ¿Mandarme a un motel barato mientras hacen fiesta en mi propiedad es practicar? Patrick sacó otro documento del portafolio. Hay más. Durante estos 2 días, hice una pequeña investigación. Harper, usted le dijo a su familia que Bárbara tenía problemas financieros y que por eso habían decidido ayudarla haciéndose cargo del departamento. Los ojos de Harper se abrieron como platos. Había olvidado que Patrick tenía contactos en todas partes, que era meticuloso y exhaustivo en su trabajo. Encontré mensajes en un grupo familiar donde mencionaba que la pobre Bárbara ya no puede mantener el departamento y que sería mejor que gente más capaz se hiciera cargo. También sugirió que usted tenía problemas de salud mental y estaba tomando decisiones irracionales. Eso es mentira, grité, sintiendo que las lágrimas de rabia me quemaban los ojos. ¿Problemas de salud mental? ¿Eso les dijiste? Catherine dejó caer la tableta sobre el sofá y se volvió hacia su hija con una expresión que nunca le había visto. Era puro desprecio. Harper Marie, ¿hiciste eso? ¿Inventaste que esta mujer estaba enferma? Mamá, yo solo quería que entendieran que necesitábamos tomar el control de la situación antes de que... ¿Antes de qué? Interrumpió Richard. ¿Antes de que la legítima dueña pudiera disfrutar de su propia propiedad? Dios mío, Harper, ¿en qué te convertiste? Caleb estaba en estado de shock, mirando a su esposa como si fuera una desconocida. Harper, dime que esto no es cierto. Dime que no les mentiste a tus padres sobre mi madre. Caleb, tú no entiendes. Tu madre es vieja. No necesita un departamento en la playa. Nosotros somos jóvenes. Podemos darle mucho mejor uso a esto. Además, ¿qué tiene de malo planear para el futuro? Vieja, repetí. Y esa palabra dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Tengo 64 años, Harper. No estoy muerta. No soy un estorbo que hay que quitar del camino.
Soy una mujer que trabajó toda su vida para tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Y resulta que estaba equivocada, porque tú estabas planeando exactamente eso. Patrick continuó, implacable. También tengo documentación de que usted intentó contactar a un notario hace 3 días, preguntando sobre los procedimientos para transferencia de propiedad. El notario, afortunadamente, es amigo mío y me informó de inmediato. Usted le dijo que eran los nuevos propietarios y necesitaban actualizar los papeles. Eso fue demasiado incluso para Caleb. Su cara pasó del shock a la furia en segundos. ¿Intentaste falsificar documentos de propiedad, Harper? Eso es fraude. Eso es un delito grave. No íbamos a falsificar nada. Solo estábamos preguntando cómo funcionaba el proceso. No hay nada ilegal en hacer preguntas. Catherine se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Richard caminaba de un lado a otro, claramente procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Señora Barbara, no tengo palabras para expresar mi vergüenza. Mi esposa y yo vinimos aquí creyendo que este lugar era prácticamente de nuestra hija. Ella nos dijo que usted había accedido a firmarlo, que era un acuerdo familiar. Incluso nos dijo que usted prefería quedarse en un hotel porque el departamento le traía recuerdos dolorosos de su difunto esposo. Mi esposo nos abandonó cuando Caleb tenía 2 años, dije con frialdad. No tengo un esposo difunto. Esa es otra mentira. Catherine levantó la cabeza, las lágrimas corriendo a través de su maquillaje perfectamente aplicado. Dios mío, Harper, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacer esto? Porque quería algo mejor para nosotros, mamá. ¿Es tan difícil de entender? Caleb gana bien, pero no lo suficiente para tener una propiedad como esta. Su madre la tiene y apenas la usa. 2 semanas al año. Eso es todo. ¿Por qué debería estar vacía el resto del tiempo cuando nosotros podríamos disfrutarla? Porque no es tuya, dije con voz firme. Es así de simple. No es tuya. Nunca lo fue. Nunca lo será. Patrick sacó otro documento. Ahora, al asunto importante. Tengo aquí un aviso legal de desalojo inmediato. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias y desocupar esta propiedad. Si no lo hacen, procederemos con cargos formales por allanamiento y potencialmente intento de fraude. Eso es ridículo, gritó Harper. Caleb, di algo. Es tu madre. No puede hacernos esto. Pero Caleb no dijo nada. Se quedó ahí mirándola con una mezcla de decepción y dolor que reconocí de inmediato. Era la misma expresión que yo me había visto obligada a esconder durante años. La expresión de alguien que finalmente ve la verdad que había estado negando. Catherine se levantó con dignidad a pesar de las lágrimas. No necesitamos 2 horas. Richard, recoge nuestras cosas. Nos vamos ahora mismo. Se volvió hacia mí con una expresión de contrición sincera. Señora Barbara, le pido disculpas con todo mi corazón. Si hubiera sabido la verdad, jamás habría aceptado la invitación de mi hija. Esto es imperdonable. Mamá, ¿qué haces? No nos podemos ir así nada más. Harper estaba al borde del pánico. Si podemos, y lo haremos. Ahora, habló Richard con una firmeza que no admitía discusión. Tu madre y yo no vamos a ser cómplices de esto. No fue así como te criamos. Empezaron a recoger sus maletas de la recámara principal, mi recámara, donde habían estado durmiendo en mi cama. Harper lo siguió, suplicando, intentando justificar lo injustificable. Caleb permaneció inmóvil como una estatua, procesando todo. Patrick se me acercó y habló en voz baja. ¿Estás bien? Sí. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Catherine y Richard salieron con sus maletas, deteniéndose brevemente frente a mí. Catherine tomó mi mano entre las suyas. Le juro que no sabíamos nada. Si hay algo que podamos hacer para compensar este horror, por favor díganos. Solo llévense a su hija, respondí con calma. Cuando se fueron, el departamento se sumió en un silencio pesado. Solo quedábamos Patrick, Caleb, Harper y yo.
Harper me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Caleb miraba al piso. Yo miraba todo lo que habían hecho con mi hogar. El desorden, la falta de respeto, la violación de mi espacio más íntimo. Harper, tú también tienes que irte, dije finalmente. Caleb, por favor. No puedes permitir esto. Soy tu esposa. Caleb levantó la vista y por primera vez en años, vi a mi verdadero hijo detrás de sus ojos. Creo que necesito estar solo un rato, Harper. Un buen rato. Las palabras de Caleb cayeron como piedras en agua quieta. Harper dio un paso atrás, su rostro transformándose en una máscara de absoluta incredulidad. Por un momento, nadie se movió. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas afuera era lo único que llenaba el silencio aplastante. ¿Qué significa eso, Caleb? ¿Solo un rato? La voz de Harper temblaba, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Tu madre está exagerando todo esto. Yo solo estaba tratando de asegurar nuestro futuro. ¿Es eso tan terrible? Mentiste, dijo Caleb, y su voz sonaba cansada, derrotada. Les mentiste a tus padres. Mentiste sobre mi madre. Inventaste enfermedades que no existen. Planeaste robar algo que no es tuyo. ¿Cómo se supone que confíe en ti después de esto? ¿Confiar en mí? ¿Y qué hay de confiar en tu madre? Trajo un abogado, Caleb. Un abogado. Como si fuéramos criminales. Esta es una situación familiar. Y ella la convirtió en un circo legal. Patrick dio un paso al frente. Señora, le sugiero que recoja sus pertenencias. El reloj está corriendo. Harper me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Esto no va a terminar así. Eres una vieja amargada que no soporta ver a los demás felices. Seguro planeaste todo esto desde el principio, solo esperando una excusa para destruir mi matrimonio. Tu matrimonio se está destruyendo solo, Harper. Yo no tuve que hacer nada más que decir la verdad. ¿La verdad? Se burló. Tu verdad es que no puedes soltar a tu hijo. Siempre has sido de esas madres tóxicas que no dejan crecer a sus hijos. Por eso el papá de Caleb te dejó. Seguro estaba harto de tu control. El golpe fue bajo y ella lo sabía. Quería herirme. Quería hacerme explotar. Quería que perdiera la compostura para poder usarlo en mi contra. Pero yo había pasado 3 años observándola, aprendiendo sus tácticas, viendo cómo manipulaba cada situación a su favor. No iba a caer en su juego. Mi relación con el padre de Caleb no es asunto tuyo, respondí con voz firme. Y mi relación con mi hijo nunca ha sido el problema. El problema es que tú creíste que podías robarme, humillarme y salirte con la tuya porque asumiste que yo era demasiado débil para defenderme. No te estaba robando. Era solo cuestión de tiempo antes de que este lugar fuera nuestro de todas formas. Cuestión de tiempo, repetí despacio. ¿Estabas esperando a que me muriera, Harper? ¿Es eso? ¿Estabas planeando mi funeral mientras yo seguía viva? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Harper pareció darse cuenta de que había revelado demasiado. Caleb la miró horrorizado. Harper, Dios mío, ¿es eso lo que estabas pensando? No, yo solo. Caleb, las personas mayores eventualmente necesitan ayuda. Yo solo estaba haciendo un ensayo para el futuro. Tu madre no va a vivir para siempre. Pero estoy viva ahora, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que había sonado en años. Estoy viva. Tengo 64 años. Estoy perfectamente sana. Y pienso disfrutar mi departamento por muchos años más. Y si algún día decido dejárselo a alguien, puedes estar absolutamente segura de que no va a ser a ti. Los ojos de Harper se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia al ver su plan desmoronarse por completo. Se volvió hacia Caleb con desesperación. Caleb, si me amas, si nuestro matrimonio significa algo para ti, dile a tu madre que pare esto. Podemos arreglarlo. Puedo disculparme. Podemos empezar de nuevo. Caleb cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos.
Una claridad que no había visto en mucho tiempo. Harper, durante los últimos 3 años, vi cómo tratabas a mi madre. Las pequeñas crueldades, los comentarios hirientes disfrazados de bromas, las indirectas sobre su edad, su ropa, su trabajo. Me decía a mí mismo que yo estaba exagerando, que eran solo diferencias de personalidad. Pero no era eso, ¿verdad? Realmente la despreciabas. Caleb, yo nunca. Sí lo hacías. Y lo peor es que yo te lo permití. Me quedé callado porque no quería conflictos. Porque quería creer que todo estaba bien. Porque era más fácil ignorar el problema que enfrentarlo. Pero esto que hiciste, no puedo ignorarlo. No puedo fingir que no pasó. Harper cambió de táctica instantáneamente, su expresión transformándose en una vulnerabilidad calculada. Caleb, cariño, estoy embarazada. El mundo se detuvo. Patrick me miró de reojo. Caleb se quedó congelado. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Un bebé. Un nieto. Eso lo cambiaba todo, ¿no? ¿Qué? Caleb apenas pudo articular la palabra. Te lo iba a decir esta semana. Quería que fuera una sorpresa especial aquí en la playa. Tengo 6 semanas. Por eso quería que este lugar fuera nuestro, Caleb. Porque quiero que nuestro hijo crezca viniendo aquí, haciendo recuerdos aquí. Quería asegurar su futuro. Las lágrimas corrían por su cara ahora, y parecían genuinas. Caleb dio un paso hacia ella, confundido, claramente dividido entre la alegría de la noticia y el horror de todo lo que había descubierto. Yo me quedé inmóvil, procesando. ¿Era verdad o era otra manipulación? Patrick, siempre profesional, habló con cuidado. Señora, si usted está embarazada, eso no cambia el hecho de que cometió actos que constituyen allanamiento y difamación. Un bebé no es una licencia para el abuso. No es abuso querer algo mejor para mi familia, sollozó Harper, aferrándose a Caleb. Bárbara, si alguna vez fuiste madre, si alguna vez amaste a tu hijo, deberías entender esto. Todo lo que hice fue por amor. El amor no justifica la crueldad, respondí, aunque mi voz sonó menos firme que antes. El amor no justifica las mentiras. Y definitivamente no justifica intentar robar lo que le pertenece a otra persona. Caleb miró a Harper con una mezcla de emociones imposible de descifrar. ¿Es cierto? ¿De verdad estás embarazada? Sí. Tengo la prueba en mi bolso. Te la iba a mostrar mañana en un desayuno especial que tenía planeado. Por supuesto que tenía una prueba lista. Harper siempre estaba preparada. Siempre tenía un plan B. Siempre sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo para conseguir lo que quería. Pero algo dentro de mí me decía que esta vez era diferente. Esta vez, aunque estuviera embarazada, eso no podía ser excusa para borrar todo lo que había hecho. Me acerqué a mi hijo y lo miré directo a los ojos. Caleb, si Harper está embarazada, me voy a alegrar por ti. Un nieto es una bendición. Pero eso no significa que lo que hizo esté bien. No significa que debas olvidar cómo trató a tu madre. Y definitivamente no significa que yo deba entregar mi departamento porque ahora está usando a un bebé como moneda de cambio. Mamá, yo. Escúchame, hijo. Toda tu vida me sacrifiqué por ti. Trabajé en 3 empleos para que pudieras ir a la universidad. Vendí mi carro para pagar tu último semestre. Me quedé en un departamento viejo y pequeño para que tú tuvieras un buen comienzo en la vida. Nunca te pedí nada a cambio, porque eso es lo que hacen las madres. Pero ahora, lo único que tengo, lo único que es verdaderamente mío, alguien está tratando de quitármelo. Y esa persona es tu esposa. Caleb tenía lágrimas en los ojos ahora. Lo sé, mamá. Lo sé. Y lo siento mucho. No quiero tus disculpas. Quiero que tomes una decisión. No te estoy pidiendo que elijas entre ella y yo. Te estoy pidiendo que elijas entre lo correcto y lo incorrecto, entre la honestidad y la manipulación, entre respetar a tu madre o permitir que alguien la pisotee. Harper interrumpió, su voz ahora desesperada. Caleb, piensa en nuestro bebé. Piensa en nuestra familia. ¿De verdad vas a destruir todo esto por un malentendido? No es un malentendido, dijo Caleb finalmente,
Y su voz sonó más fuerte, más clara. Es una serie de mentiras deliberadas. Es crueldad disfrazada de practicidad. Es manipulación. Se separó de Harper y caminó hacia la ventana, mirando el océano. Todos esperamos en silencio. El aire tan tenso que parecía que podía romperse con un suspiro. Cuando finalmente se volteó, había tomado una decisión. Harper, te voy a llevar a casa de tus padres. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Si realmente estás embarazada, hablaremos sobre cómo proceder. Pero ahora mismo, no puedo ni verte. Caleb, no puedes. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte defendido antes. Perdóname por haber sido tan ciego. Perdóname por todo. Me acerqué a mi hijo y tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. Caleb, no necesitas pedirme perdón. Solo necesitas aprender de esto. Necesitas entender que el verdadero amor nunca te pide que traiciones tus valores ni que permitas que maltraten a las personas que amas. Harper soltó un grito de frustración. Esto es increíble. Estoy embarazada de tu hijo y me estás echando. ¿Qué clase de hombre eres? La clase de hombre que mi madre crió para reconocer cuando algo está mal, respondió Caleb con una firmeza que no le había escuchado en años. Recoge tus cosas. Ahora. Harper nos miró a todos, buscando alguna señal de debilidad, alguna grieta por donde colarse para revertir la situación, pero no encontró nada. Patrick se mantenía profesional y distante. Caleb estaba decidido. Y yo había agotado mi capacidad de ser complaciente exactamente 2 días antes, cuando recibí esa llamada telefónica que lo cambió todo. Con movimientos bruscos y furiosos, Harper empezó a recoger sus pertenencias. Aventaba ropa dentro de su maleta sin ningún cuidado, murmurando cosas entre dientes que no alcanzaba a escuchar del todo, pero que claramente no eran halagadoras. De vez en cuando, me lanzaba miradas cargadas de veneno. Como si yo fuera la villana de esta historia. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable al negarme a ser pisoteada. Mientras empacaba, su teléfono sonó. Era su madre. Harper contestó con voz llorosa, cayendo inmediatamente en el papel de víctima. Mamá, me están echando. Caleb está eligiendo a su madre por encima de mí. ¿Por encima de nuestro bebé? Sí, estoy embarazada. No, a él no le importa. Su madre lo tiene completamente manipulado. Escuché la voz de Catherine del otro lado, aunque no pude distinguir las palabras. Pero a juzgar por la expresión de Harper, no estaba recibiendo el apoyo que esperaba. Su cara pasó de la autocompasión a la indignación. ¿Cómo que lo entiendes? Mamá, soy tu hija. Estoy embarazada y me están tratando como a una criminal. Hubo una pausa. No inventé el embarazo. Es real. Pero eso no significa que todo lo demás. Mamá, no puedes estar de su lado. No puedes. Harper colgó el teléfono con tanta fuerza que me sorprendió que la pantalla no se rompiera. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje corrido, el pelo revuelto. Ya no se veía como la mujer perfecta y controlada que siempre proyectaba. Ahora se veía exactamente como lo que era, alguien cuyas máscaras se habían caído una por una. Mi propia madre, murmuró con amargura. Mi propia madre está de tu lado. ¿Sabes qué, Bárbara? Tú ganas. Tienes tu precioso departamento. Espero que te haga muy feliz cuando estés aquí sola, vieja y amargada, sin que nadie te visite, sin conocer nunca a tu nieto. Esas palabras estaban diseñadas para herirme, para sembrar una semilla de duda y culpa. Pero yo había pasado 2 días en un motel mediocre reflexionando sobre mi vida, mis decisiones y lo que realmente importaba. Y había llegado a una conclusión muy clara. Harper, si mi nieto crece pensando que está bien mentir, manipular y tratar mal a la gente para conseguir lo que quiere, entonces prefiero no conocerlo. Pero algo me dice que Caleb no va a criar a su hijo de esa manera. Y si tú aprendes algo de todo esto, tal vez todavía haya esperanza. ¿Esperanza? Se rió con crueldad. La única esperanza que tengo es que algún día entiendas el daño que causaste hoy.
Destruiste una familia por un estúpido departamento. No. Caleb intervino. Tú destruiste nuestra confianza con tus mentiras. Hay una diferencia. Harper terminó de empacar y arrastró su maleta hasta la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Esto no se queda así. Voy a pelear por lo que es mío. Mi hijo merece una herencia. Tu hijo merece una madre honesta y decente, respondí. Todo lo demás es secundario. La puerta se cerró de un portazo que hizo temblar el marco. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este era un silencio de alivio, de liberación, como cuando una tormenta termina y el aire huele a fresco y limpio. Caleb se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, mamá, ¿qué acabo de hacer? ¿Y si de verdad está embarazada? ¿Y si acabo de arruinar la vida de mi hijo? Me senté junto a él y le pasé el brazo por los hombros, igual que cuando era niño y tenía pesadillas. No arruinaste nada, hijo. Le enseñaste a tu esposa que hay consecuencias para las acciones. Y si hay un bebé, ese niño se va a beneficiar de tener un padre que sabe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Patrick, que se había mantenido discretamente en segundo plano durante todo el intercambio, finalmente habló. Caleb, si me permites un consejo profesional, te sugiero que pidas pruebas médicas verificables del embarazo. No digo que tu esposa esté mintiendo, pero dado el patrón de comportamiento que hemos visto, es prudente confirmar los hechos antes de tomar decisiones importantes. Caleb asintió lentamente. Tienes razón. Dios. ¿En qué momento mi vida se convirtió en esto? En el momento en que decidiste ignorar las señales de alarma porque era más cómodo, respondí con suavidad. Todos cometemos ese error, hijo. Lo importante es que finalmente abriste los ojos. Patrick empezó a guardar sus documentos en el portafolio. Bárbara, te dejo una copia de todo. Si Harper intenta alguna acción legal, tenemos evidencia suficiente para defenderte. También te recomiendo que cambies las cerraduras de inmediato e instales cámaras de seguridad. ¿Cámaras? ¿Crees que sea necesario? Después de lo que vimos hoy, creo que es fundamental. Harper no parece de las que aceptan la derrota fácilmente. Tenía razón. Yo había visto esa mirada en sus ojos antes de irse. No era aceptación. Era planificación. Estaba calculando su próximo movimiento incluso mientras arrastraba su maleta hacia la salida. Después de que Patrick se fue, Caleb y yo nos quedamos en el departamento, ahora manchado con los recuerdos de las últimas horas. Había platos sucios que limpiar, muebles que reacomodar, muestras de pintura que restregar de las paredes. Pero más que eso, había una relación madre e hijo que necesitaba repararse. Mamá, quiero que sepas algo, dijo Caleb después de un largo silencio. Durante estos 3 años, vi cómo te trataba. Vi los comentarios, las miradas, las pequeñas crueldades. Y no hice nada porque me decía a mí mismo que tú estabas exagerando, que eran solo diferencias de personalidad. Pero la verdad es que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si defendía mi opinión, si ponía límites, ella me dejara. Y después de tantos años solo, después de tantas relaciones fallidas, cuando por fin encontré a alguien que parecía perfecta, no quería perderla. Entonces me convencí de que los problemas eran pequeños, manejables, que con el tiempo las cosas mejorarían. Las cosas no mejoran cuando los cimientos están podridos, hijo. Solo se vuelven más inestables hasta que todo se derrumba. Lo sé. Lo sé ahora. Y lamento tanto haberte fallado. Lamento no haber sido el hijo que merecías. Le tomé la cara entre mis manos, obligándolo a mirarme. Caleb, fuiste exactamente el hijo que crié. Un buen hombre que quiere creer lo mejor de las personas. Eso no es una debilidad. Es una virtud. El problema no es que hayas confiado en Harper. El problema es que ella abusó de esa confianza. ¿Qué hago ahora, mamá? Si de verdad está embarazada, ¿cómo manejo esto? No puedo simplemente alejarme de mi hijo. No tienes que alejarte, pero tampoco tienes que permitir que te manipulen. Ser buen padre no significa permitir que la madre de tu hijo te maltrate a ti o a tu familia.
Significa poner límites sanos y enseñarle a tu hijo con tu ejemplo cómo se ve el respeto mutuo. Pasamos el resto de la tarde limpiando el departamento juntos. Cada superficie que limpiábamos, cada objeto que devolvíamos a su lugar se sentía simbólico. No estábamos restaurando solo el espacio físico, sino algo más profundo. Estábamos reconstruyendo la confianza, el respeto, la conexión que se había erosionado lentamente durante 3 años. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y violeta, salimos al balcón. El océano se extendía infinito frente a nosotros, las olas rompiendo con su ritmo eterno, indiferentes al drama humano. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá?, dijo Caleb, mirando el horizonte. Que realmente la amaba. O al menos amaba a la persona que creí que era. Ahora me pregunto si alguna vez la conocí de verdad o si solo vi lo que ella quería que viera. Probablemente un poco de ambas cosas, respondí en voz baja. Las personas son complejas. Harper no es completamente malvada, pero tiene una capacidad preocupante de justificar sus acciones sin importar a quién lastime. Eso no es amor, hijo. Es egoísmo disfrazado de ambición. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Catherine. Bárbara, necesito hablar con usted. ¿Podemos vernos mañana? Richard y yo queremos disculparnos como es debido, y hay cosas que necesita saber sobre Harper. Le mostré el mensaje a Caleb. Suspiró profundamente. Sus propios padres están avergonzados. Eso dice mucho. ¿Crees que debería reunirme con ellos? Sí. Merecen la oportunidad de explicarse. Y tal vez tengan información que pueda ser útil. Le respondí a Catherine, aceptando vernos al día siguiente en una cafetería del centro. Esa noche, Caleb durmió en la segunda recámara del departamento. Antes de acostarse, vino a mi cuarto y me abrazó de una manera que no lo hacía desde que era adolescente. Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por pelear. Siempre voy a pelear por lo correcto, hijo. Eso también te lo enseñé. La mañana llegó con un cielo despejado y luminoso. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje beige sencillo pero elegante que me hacía sentir respetable y seria. Caleb decidió quedarse en el departamento, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Le dejé café recién hecho y algo de fruta antes de salir. La cafetería era un lugar acogedor con mesas de madera y plantas colgando de las ventanas. Catherine y Richard ya estaban ahí cuando llegué, sentados en una mesa de la esquina. Catherine se veía diferente sin su armadura de maquillaje perfecto y ropa de diseñador. Llevaba un vestido crema sencillo y apenas un toque de rímel. Richard vestía una camisa casual y parecía haber envejecido 10 años desde el día anterior. Bárbara, gracias por venir, dijo Catherine, poniéndose de pie. Para mi sorpresa, me abrazó. No fue un abrazo formal, rígido, sino uno genuino, lleno de emoción contenida. No tiene idea de cuánto lo sentimos. Nos sentamos y una mesera tomó nuestra orden. Nadie habló hasta que trajeron los cafés. Fue Richard quien finalmente rompió el silencio. Bárbara, Catherine y yo pasamos toda la noche hablando. Revisamos mensajes viejos, conversaciones, situaciones que en su momento no nos parecieron extrañas, pero que ahora, con esta nueva perspectiva, revelan un patrón muy preocupante. ¿Qué clase de patrón?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Catherine sacó su teléfono y empezó a mostrarme capturas de pantalla. Hace 2 años, cuando Harper y Caleb llevaban apenas un año de casados, ella nos pidió dinero para una inversión importante. Dijo que Caleb había encontrado una oportunidad de negocio increíble pero necesitaba capital inicial. Le transferimos $50,000. Dios mío. Sí. Después, descubrimos por casualidad que no había ninguna inversión. Harper había usado el dinero en ropa de diseñador, tratamientos de belleza y un carro nuevo. Cuando la confrontamos, lloró. Dijo que estaba bajo mucha presión tratando de encajar en los círculos sociales de Caleb, que necesitaba proyectar cierta imagen. Nos hizo sentir culpables por cuestionarla. Richard continuó. Hace 6 meses, nos dijo que Caleb estaba teniendo problemas en el trabajo,
que probablemente lo iban a despedir, y que necesitaban ayuda con la hipoteca. Le dimos otros $30,000. Hace 2 semanas, nos enteramos por un amigo en común de que Caleb acababa de recibir un ascenso y un aumento considerable. Nunca estuvo en riesgo de perder su empleo. ¿Caleb sabe de esto? Pregunté, sintiendo cómo crecía la indignación en mi pecho. No creemos que lo sepa. Y ese es el problema. Harper es increíblemente hábil para compartimentar su vida. A nosotros nos dice una cosa, a Caleb le dice otra, probablemente a usted también le dice algo diferente. Construye narrativas separadas y las mantiene todas funcionando simultáneamente. Catherine tomó mi mano a través de la mesa. Bárbara, cuando ella nos dijo que usted había prometido transferir el departamento, no teníamos razón para dudar. Nuestra hija siempre ha sido ambiciosa, a veces demasiado, pero nunca pensamos que fuera capaz de mentir tan descaradamente. Ahora nos preguntamos cuántas otras mentiras hemos creído a lo largo de los años. ¿Por qué me cuentan todo esto? Pregunté, aunque apreciaba la honestidad. Porque necesita saber contra quién está lidiando, dijo Richard con voz grave. Si Harper realmente está embarazada, va a usar a ese bebé como arma. Va a manipular la situación de todas las formas posibles para conseguir lo que quiere. Y lo que quiere es ese departamento. Está obsesionada con él. Obsesionada. Catherine asintió. Desde la primera vez que lo vio, no ha parado de hablar de él. Nos mostraba fotos constantemente. Hablaba de cómo lo remodelaría, de las fiestas que organizaría ahí. Incluso llegó a decirnos que estaba considerando convertirlo en un alquiler vacacional para generar ingresos pasivos. Todo esto mientras a usted le decía que lo valoraba como un lugar familiar. Las piezas empezaban a encajar de maneras que me revolvían el estómago. Entonces nunca se trataba de pasar tiempo en familia. Se trataba de posesión. Exacto. Y cuando vio que no iba a conseguirlo por las buenas, decidió forzar la situación. Invitarnos sin decirle a usted, echarla a un hotel. Todo fue calculado. Quería establecer posesión. Hacer que usted se acostumbrara a la idea de que el departamento era de ella. Pero le falló, dije con una pequeña sonrisa amarga. Porque subestimó mi voluntad de defenderme. Y gracias a Dios que lo hizo, dijo Catherine con emoción. Bárbara, si usted no hubiera actuado, si hubiera permitido que esto continuara, ella eventualmente habría encontrado la manera de quitárselo legalmente. Estoy segura de eso. Richard se inclinó hacia adelante. Hay algo más que debe saber. Harper tiene un historial de comportamientos similares. En la universidad, convenció a una compañera de cuarto de prestarle dinero para una emergencia familiar. Nunca se lo devolvió. Después, hubo un incidente con el novio de una amiga cercana. Harper siempre negó cualquier responsabilidad, pero la amistad terminó de manera explosiva. ¿Por qué nunca intervinieron? Pregunté, tratando de no sonar acusatoria, pero necesitando entender. Catherine tenía lágrimas en los ojos. Porque es nuestra hija. Porque queríamos creer que eran malentendidos, que la gente la juzgaba mal, que con la madurez cambiaría. Porque es más fácil poner excusas que enfrentar la verdad de que tu hija tiene un defecto grave de carácter. Pero ya no podemos seguir así, añadió Richard con firmeza. Especialmente si va a haber un nieto de por medio. Esa criatura merece crecer en un ambiente de honestidad, no de manipulación constante. ¿Creen que de verdad está embarazada? Pregunté. Catherine y Richard intercambiaron una mirada larga y significativa. Finalmente, ella habló. No sabemos. Harper llamó anoche diciendo que estaba embarazada. Pero cuando le pedimos que nos mostrara documentación médica, se puso a la defensiva. Dijo que no tenía que probarle nada a nadie, que éramos sus padres y debíamos creerle. Eso es lo que nos preocupa, continuó Richard. Si realmente estuviera embarazada y emocionada por ello, ¿no querría compartir la ecografía, los resultados de laboratorio? El hecho de que se resista a mostrar evidencia nos hace sospechar. Dios mío, susurré. ¿Creen que sería capaz de inventar un embarazo? Después de todo lo que hemos descubierto, no descartamos nada, dijo Catherine con tristeza.
Por eso queríamos advertirle. Si Caleb le pide pruebas y resulta que mintió en esto también, la situación va a explotar de maneras que no podemos predecir. Pasamos la siguiente hora hablando sobre Harper, sobre los patrones que habían visto, sobre las señales de alarma que habían ignorado. Con cada revelación, me sentía más validada en mi decisión de defender mis límites, pero también más triste por Caleb. Mi hijo había construido su vida con una mujer que aparentemente lo había estado engañando desde el principio. Cuando finalmente nos despedimos, Catherine me abrazó de nuevo. Bárbara, queremos que sepa que pase lo que pase, no vamos a respaldar el comportamiento de Harper. Si hay un bebé, queremos ser parte de su vida, pero no a costa de permitir que nuestra hija siga lastimando a gente buena. Agradezco su honestidad, respondí con sinceridad. Y lamento que estén pasando por esto. No más que nosotros, dijo Richard. Criar a un hijo es lo más difícil del mundo. A veces, incluso cuando haces todo bien, las cosas salen mal. Pero lo importante es reconocerlo y no ser cómplice. Regresé al departamento con la cabeza dándome vueltas. Caleb estaba en la terraza hablando por teléfono. Cuando me vio, terminó la llamada rápidamente y vino hacia mí. Era Harper. Quiere vernos mañana. Dice que tiene algo importante que mostrarme. Su voz temblaba ligeramente. Mamá, tengo miedo de lo que voy a descubrir. Le conté todo lo que Catherine y Richard me habían revelado. Con cada palabra, vi cómo la expresión de mi hijo pasaba del asombro al dolor y finalmente a una resignación sombría. Entonces es posible que ni siquiera esté embarazada, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. Todo este tiempo, todo lo que creí que teníamos, fue una mentira. Todavía no lo sabemos, hijo. Por eso mañana necesitas pedirle pruebas médicas verificables. No una prueba casera de embarazo, sino documentación de un doctor, análisis de sangre con fechas, algo que no pueda falsificar fácilmente. Y si se niega, entonces tendrás tu respuesta. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Escuché a Caleb dar vueltas en su cuarto, sin poder dormir, procesando 3 años de posibles mentiras. Yo tampoco pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Harper. Esa máscara perfecta que había usado durante tanto tiempo y que finalmente se había agrietado para revelar algo mucho más oscuro por debajo. A las 3 de la mañana, escuché pasos en la sala. Salí de mi cuarto y encontré a Caleb sentado en el sofá, con la computadora portátil abierta, revisando lo que parecían estados de cuenta bancarios. Hijo, ¿qué haces? Levantó la vista y sus ojos estaban rojos, pero no de sueño. Había estado llorando. Revisando nuestras finanzas, mamá. Hay retiros que no reconozco. Transferencias grandes a cuentas que no conozco. Durante meses, quizás años, Harper ha estado moviendo dinero sin decirme. Me senté junto a él y miré la pantalla. Miles de dólares transferidos a diferentes cuentas, gastos en tiendas de lujo, pagos a personas cuyos nombres no significaban nada para ninguno de los dos. ¿Cuánto? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Cerca de $200,000 en los últimos 2 años. Dinero que yo creía que estábamos ahorrando para comprar una casa, para nuestro futuro, simplemente desapareció. La magnitud de la traición era abrumadora. No era solo el departamento. No eran solo las mentiras a sus padres. Era un patrón sistemático de engaño financiero que había estado ocurriendo justo debajo de las narices de mi hijo durante años. Caleb, necesitas hablar con un abogado. No solo sobre el departamento, sino para tu protección financiera. Si ella es capaz de mentir sobre esto, ¿qué más ha estado escondiendo? Ya llamé a Patrick. Viene temprano mañana, antes de mi reunión con Harper. Dice que necesito documentar todo. Que probablemente vamos a necesitar una auditoría completa de nuestras finanzas. Nos quedamos sentados en silencio, el sonido de las olas siendo lo único que llenaba el espacio entre nosotros. Después de un buen rato, Caleb habló con voz quebrada. ¿Cómo pude ser tan estúpido, mamá? ¿Cómo no vi nada de esto? ¿Por qué confiaste? ¿Por qué amaste? Esas no son debilidades, hijo.
El problema no es que hayas confiado, sino que ella abusó de esa confianza de maneras inimaginables. Pero tenía que haber señales. Tenían que estar ahí, y yo las ignoré todas. Harper es muy hábil en lo que hace. Construye mentiras sobre mentiras, cada una sosteniendo a la otra. Es como un castillo de naipes, tan elaborado que parece sólido hasta que alguien finalmente sopla y todo se derrumba. La mañana llegó demasiado rápido. Patrick apareció a las 8, serio y profesional como siempre, con otro portafolio lleno de documentos. Revisó los estados de cuenta que Caleb había encontrado, tomó notas, hizo preguntas detalladas. Esto es grave, Caleb. Muy grave. Estamos hablando potencialmente de fraude conyugal. Dependiendo de cómo se manejaron estas cuentas, podría haber implicaciones legales serias para Harper. No quiero destruir su vida, dijo Caleb con cansancio. Solo quiero la verdad y quiero proteger lo que queda de mi futuro. Entiendo. Pero necesitas estar preparado para la posibilidad de que esto vaya más allá de un simple divorcio. Si hay un patrón de fraude, las autoridades podrían involucrarse. A las 10 de la mañana, Caleb salió a su reunión con Harper. Habían acordado verse en un restaurante público, un lugar neutral donde no pudieran gritar ni armar escenas dramáticas. Patrick le dio instrucciones claras: grabar la conversación si la ley lo permitía, no hacer promesas, no firmar nada, y pedir documentación médica verificable sobre el supuesto embarazo. Yo me quedé en el departamento, sin poder hacer otra cosa que caminar de un lado a otro, revisando el reloj cada 5 minutos. Amy llamó para ver cómo estaba y le conté lo último. Bárbara, esa mujer es una sociópata. $200.000. Mentirle a sus propios padres. Caleb tiene suerte de que esto saliera a la luz ahora y no en 10 años, cuando habría perdido mucho más. Lo sé, pero no puedo evitar sentirme mal por él. Ver a tu hijo sufrir, sin importar la edad que tenga, es una agonía. Pero está sufriendo por descubrir la verdad, no por perder a Harper. Esa distinción es importante. Tenía razón. Por supuesto que sí. El dolor de Caleb no era por el fin de su matrimonio, sino por darse cuenta de que todo había sido una ilusión desde el principio. 2 horas después, escuché la llave en la cerradura. Caleb entró, y su expresión lo decía todo. Se veía derrotado, agotado, pero también había algo más ahí, una especie de claridad sombría. No está embarazada, dijo sin preámbulos. Nunca lo estuvo. Se me cortó la respiración. Aun habiendo sospechado la posibilidad, escuchar la confirmación fue como recibir un golpe físico. ¿Cómo lo sabes? Le pedí que me mostrara documentación médica. Primero se negó. Dijo que era una ofensa que no le creyera. Pero insistí. Finalmente, admitió que había comprado una prueba de embarazo positiva por Internet. Aparentemente, mujeres embarazadas se las venden a otras que quieren engañar a sus parejas. La crueldad de aquello era casi incomprensible. Dios mío, Caleb. Dijo que lo hizo porque estaba desesperada. Que yo la estaba abandonando y necesitaba algo para hacerme quedar. Que si realmente la amaba, entendería por qué tuvo que mentir. Eso no es amor, hijo. Es manipulación pura. Lo sé. Lo sé ahora. Se desplomó en el sofá. También le pregunté por el dinero. Los retiros, las transferencias. ¿Sabes qué me dijo? Que era su dinero porque estábamos casados. Que tenía derecho a usarlo como quisiera. Que yo era controlador por siquiera cuestionarla. ¿Y los $80.000 que le sacó a sus padres con mentiras? Dijo que sus padres pueden pagarlo, que era dinero que eventualmente iba a heredar de todas formas. Entonces, ¿qué importaba si lo recibía ahora o después? No mostró ni un ápice de remordimiento, mamá. Ni uno. Simplemente justificó cada mentira, cada engaño, como si fueran decisiones completamente razonables. Me senté junto a él. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarme? Obviamente. Patrick ya está preparando los documentos. También me va a ayudar a recuperar lo que pueda del dinero que se llevó. Pero mamá, lo más aterrador no es el dinero ni las mentiras.
Es darme cuenta de que durante 3 años compartí mi vida con alguien que no conozco en absoluto. Que la mujer que amaba nunca existió realmente. Le tomé la mano. Existió en tu imaginación, en tu esperanza. Amaste la idea de quien creías que era. Y no hay nada de malo en eso. El error fue de ella, no tuyo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Catherine. Bárbara, Harper acaba de llegar a nuestra casa hecha una furia. Dice que Caleb la abandonó, que usted destruyó su matrimonio. Estamos tratando de calmarla, pero está fuera de control. Tengan cuidado. Le mostré el mensaje a Caleb. Suspiró profundamente. Debí haberlo adivinado. Iba a correr con sus padres a hacerse la víctima. ¿Crees que debemos preocuparnos? No sé. Ya no sé de qué es capaz. Como si el universo hubiera estado esperando esa pregunta, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era una llamada. Número desconocido. Contesté con cautela. ¿Bárbara? Era una voz de mujer que no reconocí de inmediato. Sí. ¿Quién habla? Soy Chloe, la hermana de Harper. Necesito advertirles algo. Caleb y yo nos miramos. Él puso el altavoz. Te escucho, Chloe. Mi hermana está planeando algo. Acaba de llamarme pidiéndome que testifique que usted le prometió el departamento, que existe un acuerdo verbal que puede sostenerse legalmente. Me pidió que mintiera bajo juramento si fuera necesario. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba loca. Que no iba a cometer perjurio por ella. Y entonces me confesó algo más. Algo que necesitan saber. Harper contrató a un cerrajero hace 2 semanas. Tiene llaves de su departamento, Bárbara. Copias que hizo sin su permiso. El escalofrío que sentí en ese momento fue visceral. ¿Qué? Planeaba entrar cuando usted no estuviera. Iba a mudarse al departamento y establecer residencia. Su abogado le dijo que si podía demostrar que había vivido ahí cierto tiempo, tendría derechos como ocupante. Planeó todo esto semanas antes, mucho antes de que usted descubriera sus mentiras. Caleb se veía enfermo. Chloe, ¿por qué nos estás diciendo esto? Porque amo a mi hermana, pero no puedo ser cómplice de esto. Lo que está haciendo está mal, y francamente, estoy cansada de limpiar sus desastres. Harper necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones, aunque eso signifique perderla por un tiempo. Gracias por decirnos, dije. Mi mente ya trabajando en soluciones. ¿Sabe si planea hacer algo pronto? Hoy. Dijo que iba a esperar a que Caleb volviera al departamento con su madre, y entonces iría con unos amigos a instalarse. Iba a hacer como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Colgué y miré a Caleb. Necesitamos actuar rápido. Ya estoy marcándole a Patrick, dijo, con el teléfono ya pegado a la oreja. Patrick llegó en tiempo récord, acompañado de un cerrajero y, para mi sorpresa, 2 oficiales de policía. Llamé a unos contactos, explicó mientras subíamos rápidamente al departamento. Si Harper intenta entrar sin autorización, necesitamos consecuencias legales inmediatas. El cerrajero trabajó con eficiencia, cambiando todas las cerraduras en menos de 30 minutos. Los oficiales revisaron el perímetro del edificio, hablaron con el personal de seguridad y dejaron instrucciones claras de que Harper ya no tenía autorización para entrar. Patrick preparó documentos formales restringiendo el acceso a la propiedad. ¿Cuánto creen que tarde en intentarlo?, preguntó uno de los oficiales. Como respuesta, mi teléfono vibró. Era el guardia de seguridad del edificio. Señora Bárbara, hay una joven aquí que dice ser su nuera. Viene con 3 personas más y varias cajas. Dice que se está mudando. ¿Le doy acceso? No. Definitivamente no. Manténgala abajo. Vamos para allá. Bajamos los 5 juntos. Caleb, Patrick, los 2 oficiales y yo. Cuando llegamos al vestíbulo, la escena era exactamente como Chloe había advertido. Harper estaba ahí con 2 amigas y un hombre que reconocí como su primo. Tenían cajas, maletas, incluso algunas macetas. Venía preparada para una ocupación completa.
La expresión de Harper cuando nos vio salir a todos del elevador fue inolvidable. Sorpresa, después miedo, después furia desatada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay policías? Su voz era estridente, histérica. Señora, dijo uno de los oficiales con voz calmada pero autoritaria. Usted no tiene autorización de la propietaria para ingresar a este edificio. Soy de la familia. Mi esposo vive aquí. Su esposo está aquí, señaló Caleb con voz fría. Y le está diciendo que no tiene permiso para entrar. Caleb, no seas ridículo. Esto es temporal. Solo hasta que podamos hablar bien sobre nuestro matrimonio. Necesito un lugar donde quedarme. Puedes quedarte con tus padres, respondí con firmeza. O en un hotel. O en cualquier otro lugar. Pero no en mi departamento. Patrick dio un paso al frente con documentos en mano. Señorita Harper, tengo aquí una orden de restricción temporal en su contra. No puede acercarse a menos de 100 metros de esta propiedad. También estamos al tanto de que obtuvo copias de llaves sin autorización de la propietaria, lo cual constituye un delito. Harper palideció. ¿Quién les dijo eso? Fue Chloe. Mi propia hermana me traicionó. Su hermana la salvó de cometer un delito mayor, dijo Caleb. Si hubieras entrado a ese departamento sin permiso en este momento, te estarían arrestando. Una de las amigas de Harper le tocó el brazo. Harper, tal vez deberíamos irnos. No, esto no es justo. Bárbara me está quitando todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi futuro. Yo no te quité nada, respondí. Y mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Nunca tuviste nada de esto. Tú destruiste el matrimonio con tus mentiras. El hogar nunca fue tuyo. Y tu futuro, ese lo arruinaste tú sola con tus decisiones. Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Los oficiales intervinieron antes de que pudiera continuar. Señora, necesita retirarse ahora. Si no lo hace voluntariamente, tendremos que escoltarla. Harper nos miró a todos con odio puro. Sus amigas ya estaban recogiendo las cajas, claramente incómodas con toda la situación. El primo miraba su teléfono, fingiendo no estar involucrado. Esto no se queda así, escupió Harper. Voy a contratar al mejor abogado. Voy a pelear por lo que me pertenece. ¿Pelear por qué? Interrumpió Caleb. Y había acero en su voz. ¿Vas a inventar más mentiras? ¿Vas a estafar a más gente? ¿Vas a fingir otro embarazo? Harper, se acabó. Se acabó todo. Y lo único que lamento es no haber visto quién eras realmente hace 3 años. Algo en el tono de Caleb, en la finalidad absoluta de sus palabras, finalmente penetró la armadura de Harper. La vi romperse, no con tristeza genuina, sino con la certeza de que había perdido por completo. Sus lágrimas, cuando finalmente llegaron, parecían más de frustración que de dolor. Los odio a todos, susurró antes de darse la vuelta y salir del edificio, seguida por sus confundidas amigas cargando las cajas que nunca llegarían a su destino. Los oficiales se quedaron unos minutos más, asegurándose de que Harper realmente se hubiera ido, tomando declaraciones, documentando todo. Cuando finalmente se fueron, los 3 subimos de vuelta al departamento en silencio. Ya adentro, Caleb se derrumbó. No con lágrimas dramáticas, sino con un cansancio profundo que parecía llegarle hasta los huesos. Se acabó. De verdad se acabó. Sí, hijo. Se acabó. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Caleb inició los trámites de divorcio. Patrick trabajó incansablemente para rastrear el dinero que Harper había tomado. Resultó que una parte significativa aún existía en cuentas que ella había abierto a su nombre, dinero que podía congelarse legalmente mientras se resolvía el divorcio. Catherine y Richard llamaron para disculparse una vez más. Habían tenido una conversación brutal con Harper, confrontándola con todas sus mentiras. Ella finalmente admitió todo, pero sin mostrar arrepentimiento real, solo enojo por haber sido descubierta. Decidieron enviarla a terapia, pero dejaron claro que no iban a seguir financiando sus manipulaciones. Chloe también llamó para disculparse por su hermana.
Siempre supe que Harper tenía problemas, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Gracias por no odiarla del todo. No la odio, respondí. Honestamente, siento lástima por ella. Debe ser agotador vivir constantemente construyendo castillos de mentiras. 3 semanas después, Caleb y yo estábamos sentados en el balcón del departamento viendo el atardecer. Las heridas empezaban a sanar. Lentamente, pero con seguridad, mi hijo había recuperado algo de su vieja chispa. Aunque ahora había una sabiduría en sus ojos que antes no estaba. Mamá, gracias por no rendirte, dijo de pronto. Gracias por pelear cuando yo no podía. Siempre voy a pelear por ti, hijo. Y también voy a pelear por mí misma. Esa fue la lección más importante de todo esto. ¿Cuál lección? Que ser amable no significa ser débil. Que ser complaciente no es lo mismo que ser cariñosa. Y que a veces la mayor muestra de amor propio es simplemente decir que no. Caleb sonrió. Una sonrisa de verdad esta vez. ¿Sabes qué es lo irónico? Harper quería tanto este departamento que estuvo dispuesta a destruir todo para conseguirlo. Y al final, no solo no lo obtuvo, sino que perdió absolutamente todo lo demás. La avaricia ciega a la gente, respondí. Les hace creer que merecen cosas por las que nunca trabajaron para ganar. Y cuando no las consiguen, se convierten en víctimas dentro de su propia mente. El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. Las olas continuaron su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos. Y yo, Bárbara, una mujer de 64 años que había trabajado toda su vida por un pedazo de paz, finalmente lo había encontrado. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque había aprendido que mi voz, mi dignidad y mi espacio importaban tanto como los de cualquier otro. 2 meses después, recibí un sobrecertificado. Era de Harper. Adentro había una carta escrita a mano. Bárbara, no voy a disculparme porque no creo que hice nada malo. Pero quiero que sepa que subestimarla fue mi error más grande. Creí que era débil porque era amable. Creí que era tonta porque era generosa. Me equivoqué. Espero que sea feliz con su departamento. Yo encontraré mi propio camino. No era una disculpa, pero era algo. Un reconocimiento de que el mundo no funcionaba como ella creía, de que no podía simplemente tomar lo que quisiera sin consecuencias. Le mostré la carta a Caleb. La leyó y la dejó a un lado con indiferencia. Todavía no entiende. Tal vez algún día lo haga. O tal vez no. Pero ya no es nuestro problema. Y tenía razón. Ya no era nuestro problema. Habíamos cerrado ese capítulo de nuestras vidas. Habíamos aprendido las lecciones que necesitábamos aprender. Y ahora era momento de seguir adelante. Esa noche, cociné la cena en mi cocina, en mi departamento, rodeada del silencio tranquilo que solo llega cuando finalmente has defendido lo que es tuyo. Las olas rompían afuera, el aire olía a sal y libertad, y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Porque había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Que la edad no te hace invisible ni desechable. Y que a veces la persona más poderosa en la habitación es aquella a la que todos subestimaron. Mi nombre es Bárbara. Tengo 64 años. Y esta es mi historia de cómo una simple llamada telefónica me enseñó la lección más valiosa de mi vida. Nunca subestimes a una mujer que finalmente decide que ya fue suficiente.